Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sonia Fernández, soy microbióloga y ayudante diplomada de la Cátedra de Microbiología y Parasitología. En la clase de hoy vamos a abordar un tema de gran relevancia clínica, la cual son las bacterias que afectan al sistema nervioso central. Las infecciones del sistema nervioso central son patologías graves y potencialmente mortales. Por este motivo, la idea es, desde la microbiología, poder entender cuáles son los agentes causales, cómo se transmiten y cómo producen enfermedad para un buen abordaje clínico. Introduciéndonos de a poco en el tema, es importante conocer qué son las infecciones del sistema nervioso central. Estas infecciones son invasiones de microorganismos, como lo son bacterias, virus, hongos o parásitos, al cerebro o a la médula espinal. Es importante reconocer tres grandes entidades patológicas, de las cuales la primera es la meningitis, que corresponde a la inflamación de las meninges, es decir, esas membranas que recubren al cerebro y a la médula espinal. Es la forma más frecuente, sí, de infección del sistema nervioso central. Luego tenemos las encefalitis, que implican la inflamación del parénquima cerebral. Aunque pueden ser causadas por bacterias, lo más frecuente es que sean de origen viral, pero es importante tenerlas en cuenta dentro de un diagnóstico diferencial. Por último, tenemos los síndromes focales, como los abscesos cerebrales, que corresponden a infecciones localizadas del tejido nervioso, y estos generan síntomas neurológicos focales dependiendo de la zona afectada. Si bien estas entidades comparten algunos mecanismos de infección, difieren en su presentación clínica, en su evolución y en su abordaje terapéutico. Estas infecciones presentan una morbimortalidad significativa y su diagnóstico y tratamiento precoz son determinantes para el pronóstico del paciente. Las presentaciones clínicas de estas entidades pueden ser agudas, subagudas o crónicas, dependiendo de la virulencia del agente infeccioso que esté involucrado y de la localización de la infección. Dentro de los principales agentes etiológicos de meningitis bacteriana, nos encontramos en los primeros lugares con Neisseria meningitis y Streptococcus pneumoniae, ya que son los principales agentes etiológicos de meningitis bacteriana en la mayoría de los grupos etarios. A continuación le siguen otras bacterias como Haemophilus influenzae tipo B, Listeria monocytogenes, Streptococcus agalactiae o Streptococcus de grupo B, Escherichia coli, Bacillus gram negativos y también Mycobacterium tuberculosis. A lo largo de esta clase vamos a realizar énfasis en Neisseria meningitis y en Haemophilus influenzae de tipo B, conociendo un poco sobre sus factores de virulencia, sobre su patogenia, sus manifestaciones clínicas, las medidas de profilaxis a tener en cuenta y también, por supuesto, el diagnóstico microbiológico. Pero es importante recordar que en el segundo lugar tenemos a Streptococcus pneumoniae. Pero en esta clase no va a ser desarrollado porque ya fue abordado previamente entre las bacterias que producen infecciones del aparato respiratorio. En esta tabla podemos ver la distribución de los principales agentes etiológicos de meningitis bacteriana según la edad del paciente, en este caso es en población pediátrica. Podemos ver que en el periodo neonatal, es decir, en los niños menores de un mes de vida, predominan microorganismos como Streptococcus de grupo B, Escherichia coli y Listeria monocytogenes que se asocian a la transmisión vertical o al entorno perinatal. A medida que el niño va creciendo, especialmente a partir de los 3 meses de vida, comienzan a adquirir mayor relevancia bacterias de transmisión respiratoria, como lo son Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis y Haemophilus influenzae, sobre todo en niños no vacunados. En niños mayores de 5 años, vemos que los agentes etiológicos dependen no solo de la edad, sino también del estado de vacunación y de la presencia de factores predisponentes. Por eso es que también encontramos que tiene gran relevancia Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis y Haemophilus influenzae.
Las vías de ingreso al sistema nervioso central por parte de los patógenos son 4. La primera es la diseminación hematógena, que es la más frecuente, donde los patógenos van a ingresar por el espacio subaracnoideo a través de los vasos sanguíneos del cerebro. Luego tenemos la diseminación directa o por contigüidad, donde se da por infecciones cercanas o contiguas al sistema nervioso central, como pueden ser otitis o sinusitis. Luego tenemos la otra vía, que es la de defectos anatómicos del sistema nervioso central, que se refiere a defectos como pueden ser traumatismos o anomalías congénitas, puede ser incluso por cirugías. Este es un ingreso fácil y rápido para el microorganismo. Luego tenemos la última, que es la vía intraneural directa, que es la menos frecuente, pero sucede a través de las terminaciones nerviosas de las neuronas. Esta se da en casos, por ejemplo, de virus, como por ejemplo puede ser el virus de la rabia, del herpes, entre otros. Vamos a dar comienzo entonces por una de las bacterias más relevantes, que es Neisseria meningitidis. Vamos a ver su clasificación taxonómica, ¿sí?, donde pertenece al filo Pseudomonadota, clase Beta-proteobacteria, orden Neisseriales, familia Neisseriaceae, género Neisseria y especie Neisseria meningitidis. Esta bacteria es un diplococo capsulado gram negativo, es inmóvil, es intracelular, generalmente coloniza la nasofaringe en personas sanas sin producir enfermedad, por esto es que se dice que estas personas son portadores asintomáticos. Además, va a afectar principalmente a niños y adolescentes. Es el agente causal de meningitis y meningococcemia y complicaciones como absceso cerebral, síndrome inadecuado de hormona antidiurética, hidrocefalia y convulsiones. Debido a que es capsulado, esta cápsula le permite dividirse en diferentes subtipos. Por eso es que existen 13 serogrupos y los más frecuentes son el A, el B, el C, Y y W. Desde el punto de vista epidemiológico, Neisseria meningitidis presenta una distribución mundial y se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias. Esto se ve favorecido por el contacto estrecho prolongado, por el hacinamiento, por la exposición a sustancias irritativas como por ejemplo el humo del tabaco y además a los grandes desplazamientos poblacionales. Además, esta transmisión a través de gotitas respiratorias explica su rápida diseminación en ambientes cerrados. Entre el 5 y el 10% de la población generalmente es portadora asintomática a nivel nasofaringeo de Neisseria meningitidis y esto constituye el principal reservorio de infección. Además, se sabe que la enfermedad meningocócica invasiva ocurre principalmente en portadores de reciente adquisición. Esto se da porque el sistema inmunológico de estas personas aún no ha desarrollado anticuerpos específicos contra esa cepa de Neisseria meningitidis y al no existir esa inmunidad protectora es mucho más fácil de que la bacteria pueda producir enfermedad. Esto suele darse generalmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes, especialmente en las edades de entre 14 y 24 años. La incidencia de enfermedad por Neisseria meningitidis va a variar de acuerdo a la región geográfica y en áreas donde hay alta incidencia de este patógeno se implementan programas de vacunación universal, mientras que en países con baja incidencia, como es en el caso de Argentina, la vacunación está dirigida principalmente a grupos de riesgo. Además, la enfermedad meningocócica en nuestro país es una enfermedad de notificación obligatoria y esto lo que hace es permitir la vigilancia epidemiológica y la implementación temprana de medidas de control, ¿sí? Como vimos anteriormente, Neisseria meningitidis es una bacteria que es capsulada y gracias a estos polisacáridos presentes en su cápsula se pueden clasificar en 13 serogrupos. Pero solo 6 serogrupos son los que se asocian actualmente a potencial patogénico significativo.
Estos grupos son el A, el B, el C, el W, el Y y recientemente se agregó al X. La frecuencia de estos serogrupos va a variar según la región geográfica, como muestra en este mapa, y vemos que los serogrupos B y C son los de mayor ocurrencia en el mundo, a excepción de África, donde predomina el serogrupo A y en menor medida W y X. África presenta una epidemiología similar a las del continente europeo y se detectan casos causados por el serogrupo C. El serogrupo Y también juega un rol importante en países de América y el serogrupo A en el continente asiático. Sabemos que los serogrupos A y C son los que tienen mayor potencial epidémico y los serotipos A, B y C son los responsables del 90% de casos de enfermedad meningocócica. La capacidad de Neisseria meningitis para colonizar, invadir y producir enfermedad se debe a la presencia de múltiples factores de virulencia y, como habíamos mencionado anteriormente, es una bacteria gram negativa y la mayoría de estos factores de virulencia forman parte de la membrana externa de la bacteria. En la siguiente imagen podemos ver algunas de las estructuras que están mencionadas y que son parte de estos factores de virulencia que los vamos a desarrollar en la próxima diapositiva. En esta diapositiva podemos ver una tabla donde tenemos los diferentes factores de virulencia de Neisseria meningitis con sus respectivas funciones. Podemos ver que uno de los principales factores es la cápsula polisacárida que va a definir los distintos serogrupos, como mencionamos anteriormente, y además le va a permitir a la bacteria evadir la fagocitosis y la respuesta inmune del huésped. Este factor es fundamental para la diseminación hematógena. Además, podemos ver las proteínas de membrana externa, como lo son las porinas y las proteínas OPA y OPC. Estas participan tanto en la adhesión como en la invasión de la célula huésped y contribuye a la evasión del sistema inmune. También tenemos los lipooligosacáridos, que tienen función de endotoxina, siendo responsable de lo que sería la intensa respuesta inflamatoria. También es responsable del daño vascular y de las manifestaciones sistémicas características de la enfermedad meningocócica. Otro de los factores de virulencia que presenta Neisseria meningitis, que es muy importante, es la proteasa IgA. Esta proteasa lo que hace es inactivar la inmunoglobulina A secretora, favoreciendo su persistencia en la mucosa respiratoria y además también evadiendo lo que sería la primera respuesta de defensa. Y esto es lo que le va a otorgar a una persona la propiedad de portador asintomático, que es algo que vamos a desarrollar más adelante. Finalmente, tenemos los sistemas de captación de hierro, como por ejemplo la transferrina, que es esencial para la supervivencia bacteriana en el huésped. Conociendo los factores de virulencia y sus respectivas funciones, podemos desarrollar la patogenia de Neisseria meningitis. En esta imagen podemos ver un resumen, ¿sí?, de esta patogenia. Y nosotros sabemos que la transmisión de la bacteria ocurre principalmente por gotitas respiratorias, ¿sí? Lo que va a suceder es que la bacteria ingresa a través de estos aerosoles y va a ir hacia el epitelio nasofaríngeo. En el epitelio nasofaríngeo pueden ocurrir tres cosas diferentes. En el primer punto que vemos en la imagen, lo que puede suceder es que la bacteria se fije a las células epiteliales mediante las pilis o fimbrias y las proteínas de membrana externa y juega un papel fundamental en la proteasa IgA, ya que va a degradar la inmunoglobulina A secretora que está presente en la mucosa respiratoria y va a permitir que la bacteria evada la inmunidad local y persista en la nasofaringe sin producir síntomas. Por esto es que en la imagen se ve cómo la bacteria es endocitada y se mantiene en el epitelio por tiempo indeterminado. El estado de portación es frecuente y constituye la principal fuente de transmisión de la bacteria. Lo que puede suceder además es que bajo condiciones relacionadas con la virulencia de la bacteria y la susceptibilidad del huésped,
La bacteria puede ir más allá del epitelio nasofaríngeo y lo puede hacer por dos mecanismos. Podemos ver en el punto número 2 que la bacteria, una vez que se fijó al epitelio, puede atravesar las células por medio de endocitosis o transitosis y así alcanzar el espacio subepitelial. Luego de ahí puede ingresar al torrente sanguíneo y dar un inicio a una bacteriemia. Otra de las maneras es la que vemos en el punto 3, donde un macrófago o un fagocito internaliza a la bacteria y facilita su diseminación sistémica. Una vez que la bacteria se encuentra en sangre, juega un papel fundamental la cápsula polisacárida, ya que dijimos que protegía a la bacteria de la fagocitosis y además protege de la acción del complemento, permitiéndole sobrevivir y multiplicarse en sangre. Durante esa fase de bacteriemia, la bacteria va a liberar grandes cantidades de lipooligosacáridos que actúan como una potente endotoxina que desencadena la respuesta inflamatoria sistémica muy intensa, la cual va a ser la responsable de la fiebre elevada, el malestar general, daño vascular y la aparición de petequias y púrpura características de la meningococcemia. La activación exagerada de esta respuesta inflamatoria y del sistema de coagulación puede conducir a un shock séptico. La coagulación intravascular diseminada y la falla multiorgánica es lo que explica la rápida evolución y la elevada mortalidad de la enfermedad meningocócica invasiva, ¿sí? Además sabemos que Neisseria meningitidis poseía una transferrina, que es la responsable de la captación de hierro, que es esencial para su multiplicación tanto en sangre como en los diferentes tejidos. Desde el torrente sanguíneo, la bacteria puede llegar a cerebro y atravesar la barrera hematoencefálica y así alcanzar el líquido cefalorraquídeo y producir meningitis. En el sistema nervioso central, la respuesta inflamatoria genera un edema cerebral, genera aumento de la presión intracraneana y los síntomas neurológicos característicos, ¿sí?, de la meningitis, como es la cefalea, la rigidez de nuca, vómitos y alteración sensorial. De esta manera es como podemos ver cómo la bacteria y sus factores de virulencia y además la respuesta inmune del huésped van a explicar las distintas formas clínicas de presentación, ¿sí?, de la enfermedad meningocócica. En esta imagen podemos ver un poco más en detalle cómo es que Neisseria meningitidis penetra en la barrera hematoencefálica y desarrolla meningitis. Se ha demostrado que los meningococos se adhieren preferentemente a la vasculatura cerebral, sobre todo en zonas donde el flujo sanguíneo es más bajo y por lo tanto la tensión de cizallamiento es menor, lo que facilita la adhesión bacteriana al endotelio. Una vez adherida a la bacteria, induce un reordenamiento del citoesqueleto de la célula endotelial y forma microdominios lipídicos que le permiten resistir a las fuerzas del flujo sanguíneo y permanecer unido a la pared vascular. En cuanto al mecanismo de pasaje a través de la barrera hematoencefálica, no está completamente definida si ocurre predominantemente por transitosis a través de células endoteliales intactas o si requiere un daño previo de la barrera favorecido por la acción de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6, interleuquina 8 y factor de necrosis tumoral alfa. Probablemente en la infección real coexistan ambos mecanismos, ¿sí? Una vez que Neisseria meningitidis logra atravesar la barrera hematoencefálica, alcanza el espacio subaracnoideo, entra en contacto con las leptomeninges, es decir, pía madre y aracnoides, y en esta interacción induce la liberación masiva de citoquinas proinflamatorias, lo que desencadena una intensa reacción inflamatoria local. La consecuencia de esta respuesta inflamatoria es el desarrollo, ¿sí?, de meningitis y de todos esos síntomas característicos y de esta manera la meningitis no es solo producida por la presencia directa de la bacteria, como mencionábamos antes, sino que fundamentalmente es por la presencia de una respuesta inflamatoria masiva del huésped frente a la infección.
El periodo de incubación de la enfermedad meningocócica es variable y generalmente va de entre 1 a 14 días. Puede tener diferentes presentaciones clínicas. La más frecuente es la meningitis, que representa aproximadamente el 50 al 70% de los casos. Otra presentación clínica de gran importancia es la meningococcemia fulminante, que ocurre en alrededor del 20% de los casos y constituye una emergencia médica. En estos pacientes la bacteria se disemina rápidamente por vía hematógena y produce sepsis, shock y compromiso multiorgánico. Las complicaciones pueden ser severas y incluyen abscesos cerebrales, abscesos subdurales, convulsiones, hidrocefalia, neumonía y el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. En cuanto a los signos y síntomas de la enfermedad meningocócica, suele presentarse con una tríada clásica que incluye fiebre elevada, rigidez de nuca y alteración del estado de conciencia. Pero además puede presentar otros síntomas como cefalea intensa, náuseas y vómitos, fotofobia, malestar general y dolor muscular, que son síntomas que reflejan la respuesta inflamatoria sistémica. La rigidez de nuca, también conocida como meningismo, en lactantes y menores de 2 años, puede ser evidenciada mediante la positividad de los signos de Kerning y de Brudzinski, que son signos clínicos de irritación meningia. El signo de Kerning es positivo cuando al paciente se le intenta extender la rodilla con la cadera flexionada y este presenta dolor o resistencia. Y el signo de Brudzinski se observa cuando al flexionar el cuello el paciente flexiona de manera involuntaria las rodillas. Es importante destacar que a veces pueden estar ausentes estos signos. Además, los lactantes y los niños menores de 2 años suelen presentar signos inespecíficos, por eso es que se debe observar que si presentan irritabilidad, somnolencia, rechazo al alimento, llanto persistente, vómitos y dificultad para despertar, puede ser un indicativo de enfermedad meningocócica. La presencia de fontanela tensa, convulsiones con o sin exantema y el deterioro rápido del estado general es un signo de alarma, ¿sí? Además, la meningococcemia se caracteriza por un comienzo brusco, ¿sí?, de fiebre, que es acompañado por una erupción cutánea petequial o purpúrica que puede aparecer en cualquier momento de la evolución. Y entre el 20 y el 60% de los pacientes presentan este exantema que refleja el daño vascular. En los casos más graves, esta erupción puede progresar rápidamente a una púrpura fulminante asociado al shock y la hipotensión y compromiso multiorgánico. Las convulsiones también pueden presentarse en aproximadamente el 20% de los casos como consecuencia del compromiso neurológico. En esta diapositiva vemos imágenes, ¿sí?, de manifestaciones clínicas de enfermedad meningocócica. En la imagen 1 vemos las manifestaciones cutáneas de la enfermedad meningocócica en niños, ¿sí?, como las lesiones purpúricas que se ven en la foto A y B. Estas lesiones purpúricas pueden evolucionar y transformarse en lesiones equimóticas, como las que se ven en la foto C y D. También tenemos una imagen de una tenosinovitis de muñeca y tobillo en un hombre de 67 años que presentaba enfermedad meningocócica invasiva. Acá podemos ver otras imágenes, ¿sí?, de lesiones cutáneas de meningococcemia, petequias y púrpura, ¿sí? Vemos cómo se extiende por todo el cuerpo del niño. En esta diapositiva podemos ver la historia natural de la enfermedad meningocócica, ¿sí?, cómo Neisseria meningitis coloniza la mucosa nasofaringea y genera una invasión local que puede generar cuadros clínicos como otitis media, sinusitis, neumonía, entre otros. Y a través de esta invasión local puede pasar a circulación y generar una bacteriemia, ¿sí? Esta bacteriemia puede resolverse gracias al comportamiento adecuado del sistema inmunológico o puede generar infecciones focales, como es el caso de la meningitis, u otros cuadros clínicos como artritis séptica, pericarditis, etc.
Además, esta bacteriemia puede llevar a una sepsis, ¿sí? Evolucionando en un shock séptico o púrpura fulminante, como producto de un fallo multiorgánico. Y además, esta bacteriemia puede volverse crónica. En cuanto a las medidas de profilaxis para Neisseria meningitis, contamos con 2 medidas muy importantes, las cuales son la vacunación y la quimioprofilaxis. La vacunación es el único método más efectivo para prevenir la infección meningocócica y en Argentina contamos con la vacuna conjugada tetravalente que cubre contra los serogrupos A, C, Y y W. Esta vacuna está dentro del calendario nacional de vacunación y el antígeno vacunal son los polisacáridos capsulares. La vía de administración es vía intramuscular y el esquema de aplicación es en lactantes, se da una primera dosis a los 3 meses de vida, una segunda dosis a los 5 meses de vida y un primer refuerzo a los 15 meses. Luego se da en adolescentes una dosis única a los 11 años, que esto se da por lo que habíamos mencionado anteriormente, de que en este grupo etario prevalece la aportación asintomática. La otra medida es la quimioprofilaxis, que es una medida de antibioticoterapia, donde la función es eliminar la aportación nasofaringea de Neisseria meningitis y se aplica a todos los contactos cercanos. Es decir, toda persona expuesta a secreciones orofaringeas de un paciente con meningitis y o sepsis meningocócica durante los 7 días previos al inicio del cuadro clínico. Es importante la declaración de los casos de meningitis o enfermedad meningocócica para conocer la incidencia de la enfermedad, establecer una vigilancia de los convivientes y contactos y además administrarles, si está indicado, quimioprofilaxis y vacuna y aislarlos, ¿sí?, del resto de la población. Otra de las bacterias con gran relevancia clínica es Haemophilus influenzae. Esta bacteria pueden presentarse capsuladas o acapsuladas. En este caso vamos a enfocarnos en Haemophilus influenzae tipo B, que es capsulado, es el serotipo más virulento, ¿sí? Y vamos a ver su clasificación taxonómica. Pertenece al filo Proteobacteria, clase Gamma Proteobacteria, orden Pasteurellales, familia Pasteurelaceae, género Haemophilus y especie Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae de tipo B es un cocobacilo gram negativo, pleomórfico capsulado, y de acuerdo a sus antígenos capsulares se clasifican en diferentes serotipos que van de la A a la F. Nosotros nos centramos en Haemophilus influenzae de tipo B, como dijimos antes, porque es el serotipo más virulento y está asociado a enfermedad invasiva. Esta bacteria es aerobia o anaerobia facultativa y generalmente coloniza el tracto respiratorio superior. Además, afecta a niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 y, por supuesto, a inmunocomprometidos. A nivel epidemiológico, Haemophilus influenzae de tipo B tiene una distribución mundial y se transmite principalmente de persona a persona por gotitas respiratorias. Como sabemos, no es una de las bacterias más relevantes en cuanto a infecciones del sistema nervioso central, ya que se ha aplicado la vacuna conjugada en todo el mundo, pero es importante reconocer que previo a esta introducción de la vacuna conjugada era una de las principales causas de enfermedad invasiva en niños pequeños, especialmente en menores de 5 años, y explicaba la gran cantidad de casos graves y muertes que había. Un aspecto epidemiológico muy importante es que, con la incorporación de esta vacuna, no solo disminuyó drásticamente la incidencia de la enfermedad invasiva, sino que también disminuyó la colonización nasofaringea gracias al efecto de inmunidad de rebaño. Como habíamos mencionado, como en el caso de Neisseria meningitis, la colonización nasofaringea de estas bacterias genera que las personas se conviertan en portadoras asintomáticas.
Entonces, la introducción de la vacuna tuvo un impacto directo en la reducción de la transmisión comunitaria y en la caída sostenida de casos y mortalidad a nivel global. En cuanto a la gravedad y la letalidad de la meningitis por Haemophilus influenzae de tipo B, en países industrializados ronda el 5%, pero puede alcanzar hasta el 40% en países en desarrollo. Esto evidencia las desigualdades sociales, ¿sí?, en cuanto al acceso a la salud y a la vacunación. Además, el riesgo de secuelas es muy elevado y entre un 10 y un 15% de los sobrevivientes a la meningitis por Haemophilus influenzae de tipo B desarrollan complicaciones neurológicas graves a largo plazo, como lo son parálisis cerebral, hidrocefalia, epilepsia, ceguera o incluso sordera neurosensorial bilateral. Otros pueden presentar secuelas menos severas, pero igualmente relevantes, y esto refuerza, ¿sí?, la importancia de la prevención mediante la vacunación. En esta diapositiva podemos ver los factores de virulencia de Haemophilus influenzae, ¿sí?, donde en su mayoría, al igual que en Neisseria meningitis, se encuentran en la membrana externa, ya que recordemos que era una bacteria, ¿sí?, gram negativa. Además, la cápsula es uno de los principales factores, ya que evade la fagocitosis y la acción del complemento, facilitando su supervivencia. Esta cápsula está compuesta por polirribosil ribitol fosfato, conocido como PRP. De hecho, la presencia de esta cápsula es lo que explica por qué el serotipo B, ¿sí?, es el principal responsable de enfermedad invasiva, a diferencia de cepas tal vez no capsuladas que generan infecciones más leves. Y, por supuesto que lo que permite es clasificar a los Haemophilus influenzae en diferentes serogrupos, ¿sí?, como mencionábamos antes, que van de la A a la F. Además, presenta los lipoligosacáridos, ¿sí?, que funcionan como endotoxinas, que contribuyen a lo que es la respuesta inflamatoria, al daño tisular y además a las manifestaciones sistémicas de la enfermedad. También tiene adhesinas y pilis, que lo que permite es adherirse firmemente a las células del epitelio respiratorio. Y también presenta una proteasa IgA, que es una proteasa que degrada la inmunoglobulina A secretora, que está presente en las mucosas, favoreciendo la colonización de la nasofaringe y un establecimiento inicial, y además favoreciendo el estado de portador asintomático. Y además, al igual que en Neisseria meningitis, posee una transferrina, que es una enzima que le permite la captación de hierro, ¿sí?, que le va a permitir sobrevivir en circulación y en tejidos. Conociendo los factores de virulencia de Haemophilus influenzae, vamos a poder desarrollar su patogenia, ¿sí? Nosotros sabemos que esta bacteria se transmite de persona a persona por gotitas respiratorias, y lo primero que va a ocurrir va a ser la colonización nasofaringea, donde va a ser gracias a sus adhesinas y sus pilis, donde les va a permitir esa unión firme al epitelio respiratorio, y va a jugar un papel fundamental la proteasa IgA. Esta enzima dijimos que degradaba la inmunoglobulina A secretora que se encuentra en mucosas, y así le va a permitir su persistencia en el epitelio respiratorio. Esto se evidencia cuando hay personas que son portadoras asintomáticas de esta bacteria, ¿sí? Lo que puede ocurrir también es que Haemophilus, dijimos que tenía una endotoxina, la cual es los lipoligosacáridos. Estos inducen una respuesta inflamatoria local y un daño epitelial, y esto va a permitir que la bacteria pueda atravesar la barrera epitelial por las uniones estrechas o uniones intercelulares, ¿sí?, y pasar a vía circulación sanguínea. En vía circulación sanguínea va a generar un cuadro de bacteriemia, y gracias a su cápsula polisacárida va a inhibir la fagocitosis por parte de las células fagocíticas del sistema inmune, y además va
inactivar la activación del complemento. Y gracias a esto, ya que poseía una transferrina, la cual le permite captar hierro, ¿sí?, para poder desarrollar su metabolismo, esto va a permitir la supervivencia en sangre de la bacteria y diseminación hacia otros tejidos y órganos. Es así como la bacteria puede invadir el sistema nervioso central y atravesar lo que sería la barrera hematoencefálica, llegar al líquido cefalorraquídeo, multiplicarse, y gracias a sus endotoxinas, como otros componentes bacterianos, se va a generar una liberación de citoquinas proinflamatorias que va a generar la inflamación meningia, ¿sí? Y esto va a desatar el cuadro de meningitis característico. No solo puede generar cuadros de meningitis, sino que también un montón de otros cuadros clínicos, ya que puede diseminarse a muchos órganos debido a su supervivencia en circulación sanguínea, ¿sí? El periodo de incubación de enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae de tipo B generalmente es un periodo corto, ¿sí?, que va de 5 a 6 días y tiene diferentes formas de presentación clínica, donde la más frecuente, que se da en el 50% de los casos, es la meningitis. Esto explica cómo históricamente fue una de las principales causas de meningitis bacteriana en niños pequeños antes de la introducción de la vacuna. En segundo lugar, tenemos la presentación como neumonía, que se da en el 15 al 30% de los casos, y luego tenemos otras presentaciones como osteoartritis y sepsis, que se dan en un 15% generalmente. Después hay otros tipos de presentaciones que son mucho menos frecuentes, pero son también muy importantes, como en el caso de la epiglotis, que se puede comprometer la vía aérea, y la celulitis. Si observamos en este esquema, esta imagen que está en la diapositiva, vemos cómo Haemophilus puede afectar muchísimos órganos debido a su capacidad de diseminarse por vía de circulación sanguínea y así comprometer un montón de tejidos y órganos. La infección por Haemophilus influenzae de tipo B tiene una presentación inicial con un cuadro respiratorio leve de vías superiores que dura entre 1 y 3 días. Y esto puede hacer que inicialmente se confunda con una infección viral común. Posteriormente, si la infección progresa a enfermedad invasiva, aparecen otros síntomas generales como fiebre alta, cefaleas, irritabilidad, vómitos, malestar general y somnolencia. En niños que están en edad escolar, generalmente se observan signos meningios clásicos, como lo son la rigidez de nuca, fotofobia, los signos de Kerning y Brudzinski, que habíamos visto en el caso de Neisseria meningitis también, además de la alteración sensorial. En los lactantes, la presentación clínica suele ser menos específica, ¿sí? Puede presentarse como irritabilidad marcada, con vómitos, anorexia, hipotonía y fontanela bombada. Y en los casos más graves, convulsiones. Dado que Haemophilus influenzae de tipo B produce una bacteriemia, se pueden observar signos de compromiso sistémico como lo son taquicardia, hipotensión y mala perfusión periférica. La mayor incidencia de enfermedad invasiva se da en poblaciones no inmunizadas y generalmente es en niños que van de 6 a 24 meses. Esto se explica porque luego de los primeros meses de vida disminuyen los anticuerpos maternos que son transferidos por vía transplacentaria y el sistema inmune del lactante no responde, adecuadamente a los antígenos que presenta la bacteria. Y esos antígenos son timo-independientes. Entonces, lo que genera es una ventana de susceptibilidad a ese grupo etario y que sean más predisponentes a una enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae de tipo B. Esta bacteria puede generar muchísimas secuelas, ¿sí?, muy graves, y la más frecuente es la hipoacusia, aunque también pueden presentarse déficit neurológico focal, trastornos cognitivos, convulsiones persistentes o hidrocefalia, especialmente en casos graves o con un diagnóstico ya tardío.
En cuanto a la profilaxis, vemos que también es una bacteria inmunoprevenible, ¿sí? Donde presenta una vacuna, y además vemos que tiene otra medida que es la quimioprofilaxis. Y en cuanto a la vacunación, es importante saber que la vacuna está dentro del calendario nacional de vacunación en Argentina. Esta es una vacuna que es conjugada inactiva, ¿sí? Se llama la vacuna quíntuple o pentavalente. Esta brinda inmunidad frente a difteria, frente a tétanos, tos convulsa, hepatitis B y, por supuesto, Haemophilus influenzae de tipo B. El antígeno vacunal que va a presentar es el polisacárido capsular, ¿sí? De Haemophilus influenzae tipo B. La vía de administración va a ser intramuscular y el esquema de aplicación va a ser de 3 dosis en niños, una primera dosis a los 2 meses de vida, una segunda dosis a los 4 meses de vida y una tercera dosis a los 6 meses de vida. Por último, se va a dar un refuerzo entre los 15 y 18 meses del niño. En cuanto a la quimioprofilaxis, sabemos que es una antibiótico-terapia y su función es eliminar la aportación nasofaríngea de Haemophilus influenzae y se va a aplicar a todos los contactos cercanos, ¿sí? De ese caso sospechoso. No es necesario esperar a que el caso sea confirmado para aplicar la quimioprofilaxis, sino que va a ser cuando se sospeche de un caso por Haemophilus influenzae de tipo B. Esta se va a aplicar a inmunocomprometidos e incluso a los niños vacunados con exposición en los 7 días previos al inicio de las manifestaciones clínicas del caso sospechoso. Es muy importante, ¿sí?, aplicar la quimioprofilaxis porque elimina a la bacteria en un 95% de los portadores nasofaringios, ¿sí? Además, si el niño asiste a un jardín maternal, esa antibiótico-terapia se va a aplicar a todos los niños y a todos los adultos que trabajen con esos niños. En Argentina contamos con el Sistema Integrado de Información Sanitaria, o también llamado SISA. Esta es una plataforma tecnológica que es del Ministerio de Salud de la Nación y lo que hace es centralizar, gestionar y notificar los eventos sanitarios, permitiendo la vigilancia epidemiológica y el registro de información de salud. Y además emitir alertas, ¿sí?, a centros de salud de todo el país. Esto se los comento porque las bacterias que vimos hoy en esta clase, tanto Neisseria meningitidis como Haemophilus influenzae de tipo B, son bacterias que producen enfermedades del sistema nervioso central y esas enfermedades son muy relevantes en el ámbito de la salud y son enfermedades de notificación obligatoria, ¿sí? Y esto quiere decir que ante un caso sospechoso de alguna de estas dos bacterias, se debe notificar. No se debe esperar al resultado del laboratorio. Y lo se debe hacer por esta plataforma que yo les menciono, que es el SISA. Además de eso, se debe recurrir a un aislamiento respiratorio del caso hasta cumplir 24 horas de tratamiento. Otra de las medidas que se toma para el caso sospechoso de meningitis por alguna de estas dos bacterias es la quimioprofilaxis a contactos dentro de las 24 horas de sospecha de la sospecha del caso y no más de 2 semanas de la exposición. Además, se debe evaluar el estado de vacunación entre los contactos y completar el esquema de vacunación según el calendario si es que así se requiere. Además, pero no menos importante, la educación, ¿sí?, a los padres, a los familiares, a los docentes, ya sea de jardines, guarderías o escuelas. Y lo que no se recomienda o se puede hacer en realidad, pero no es tan efectivo, es la desinfección de los ambientes, ya que el reservorio sabemos que está en la nasofaringe, ¿sí?, del ser humano. Bueno, y sobre todo saber que estas dos bacterias son inmunoprevenibles, ¿sí? Son enfermedades que tienen vacunas, ¿sí?, que no es necesario llegar a una situación de enfermedad invasiva, ya sea por Haemophilus influenzae de tipo B o por Neisseria meningitidis, siendo que existen vacunas y que la verdad que son muy efectivas.
Para el diagnóstico de las infecciones del sistema nervioso central es importante saber qué muestras se deben tomar para un diagnóstico de certeza. Las muestras principales son líquido cefalorraquídeo, sangre para hemocultivo y además punción en lesiones purpúricas en el caso de meningococcemia. El estudio de líquido cefalorraquídeo va a ser la muestra de elección. Si bien el examen físico y la historia clínica van a orientar a la sospecha, el análisis de líquido cefalorraquídeo va a guiar las primeras decisiones terapéuticas. Antes de tomar cualquiera de estas muestras, es necesario saber si el paciente estuvo tomando antibióticos, porque esto puede disminuir lo que es el rendimiento del cultivo bacteriológico. El líquido cefalorraquídeo se va a obtener mediante la punción lumbar, generalmente entre las vértebras lumbares 3 y 4, y se va a elegir esta localización porque está debajo de la terminación de la médula espinal y va a disminuir el riesgo de lesión neurológica. El paciente se debe colocar en posición fetal. Esto va a hacer que se amplíen los espacios intervertebrales y así poder tomar la muestra. Además, la muestra debe ser tomada con las medidas de bioseguridad adecuadas, con técnicas estrictamente asépticas, utilizando guantes estériles, mascarilla. Esta muestra de líquido cefalorraquídeo se va a recoger en frascos estériles, ¿sí? Que van a ser 3 tubos y aproximadamente tiene que ser de 1 mililitro. En cuanto a la muestra de sangre, se van a extraer entre 1 a 3 mililitros y se deben colocar también inmediatamente en frascos de hemocultivo. Un punto muy importante, ¿sí?, en lo que es la toma de muestra es el envío. Las muestras deben remitirse lo más rápido posible al laboratorio y el transporte de estas deben ser a temperatura ambiente, ya que la refrigeración puede afectar a lo que es la viabilidad de los microorganismos, especialmente Neisseria meningitidis. Si se deben enviar a otro centro o a un laboratorio que queda más lejos de donde se tomó la muestra, se tiene que realizar el envío en un sistema de triple empaque, siguiendo normas vigentes y siempre acompañadas con una ficha epidemiológica completa, ya que la información clínica es clave, ¿sí?, para la correcta interpretación de los resultados del diagnóstico de laboratorio. Como mencionamos anteriormente, la muestra de elección para el diagnóstico de infecciones del sistema nervioso central va a ser el líquido cefalorraquídeo. Y lo ideal es que se puedan tomar 3 tubos de esta muestra. Un tubo se va a destinar al análisis químico, ¿sí?, de proteínas y glucosa. El segundo tubo para las pruebas microbiológicas, como son la coloración de Gram y el cultivo. Y el tercer tubo para el recuento celular y la evaluación del aspecto macroscópico. Es importante, ¿sí?, saber que si se cuenta con un solo tubo de muestra de líquido cefalorraquídeo, la prioridad siempre va a ser el estudio microbiológico, porque es el que nos va a permitir confirmar la etiología y orientar al tratamiento específico. El análisis citoquímico, ¿sí?, del líquido cefalorraquídeo es fundamental para una orientación inicial, ya que va a diferenciar rápidamente si estamos frente a una meningitis de origen viral, si es una meningitis de origen bacteriano o si es una meningitis tuberculosa. Incluso antes de tener algún resultado, ¿sí?, del cultivo microbiológico. Por eso es que yo en esta diapositiva coloqué esta tabla donde se puede ver la diferencia, ¿sí?, marcada entre, por ejemplo, las meningitis bacterianas y las virales. En el caso del predominio celular, por ejemplo, en las bacterianas predominan los polimorfonucleares y en la viral los linfomonocitos. También podemos ver una diferencia en el contenido de glucosa, ¿sí?, que en las virales es normal.
Y además de esto, debemos observar el aspecto del líquido cefalorraquídeo en cuanto a su aspecto, digamos, macroscópico, observando que las meningitis bacterianas generalmente se ve un líquido cefalorraquídeo turbio, más, puede tornarse amarillo, ¿sí? Mientras que en las virales suele ser un líquido cefalorraquídeo más claro, más transparente. Esto nos dice que el líquido cefalorraquídeo no solo confirma la infección, sino que nos permite una orientación etiológica rápida, clave para iniciar un tratamiento adecuado lo antes posible. Luego del análisis citoquímico, ¿sí?, se va a proceder a la realización de los análisis microbiológicos. Estos estudios microbiológicos se van a basar en métodos directos y métodos indirectos. Algo que quiero aclarar es que no necesariamente tiene que realizarse primero el análisis citoquímico y luego el microbiológico. Lo que suele pasar generalmente en los laboratorios es que se disponen de diferentes áreas y por este motivo es que se suelen pedir al menos 3 tubos, porque cada tubo se va a repartir en las diferentes áreas y es una manera de trabajar más ordenadamente y obtener resultados lo más rápido posible. Bien, ahora volviendo al análisis microbiológico, cuando llega la muestra de líquido cefalorraquídeo al laboratorio de bacteriología, lo primero que se va a realizar es una tinción de Gram. Como vimos en la clase de hoy, podemos encontrarnos con cualquiera de estas 2 bacterias, ¿sí?, tanto Neisseria meningitis como Haemophilus influenzae de tipo B. Entonces, en las tinciones de Gram que realicemos, en el caso de Neisseria meningitis vamos a poder observar diplococos Gram negativos y en el caso de Haemophilus influenzae de tipo B vamos a observar cocobacilos Gram negativos. Luego lo que se va a hacer con la muestra de líquido cefalorraquídeo es realizar el cultivo microbiológico en medios de cultivo tanto nutritivos como selectivos, dependiendo del caso, ¿sí? Y vamos a ver que en el caso de Neisseria meningitis es una bacteria que va a crecer bien tanto en agar chocolate como en agar sangre, y también se puede elegir un medio selectivo como es el agar Thayer Martin, que se suele utilizar para los géneros de Neisseria. En el caso de Haemophilus influenzae de tipo B, es una bacteria que generalmente es más fastidiosa, por así llamarla, y necesita de factores en específico. Por eso es que se suele elegir el agar chocolate para sembrarlo, ya que contiene los factores 10, emina y los factores 5 NAD, que son factores indispensables para su crecimiento. Estas bacterias se deben incubar a 37 grados con la adición de dióxido de carbono, ¿sí?, al 5 o al 8%, y se las debe dejar más o menos 24 o 48 horas para su desarrollo. Pasado este tiempo, se van a poder observar los crecimientos de las colonias, como vemos en las imágenes de la diapositiva. Una vez que tenemos las placas de cultivo con las colonias respectivas de cada microorganismo, se va a proceder a realizar las pruebas bioquímicas, ¿sí? Y para cada bacteria son diferentes. En el caso de Neisseria meningitis se va a realizar las pruebas de oxidasa, catalasa y fermentación de azúcares, y en el caso de Haemophilus influenzae se va a realizar la prueba de oxidasa y catalasa también, y las pruebas de satelitismo y porfirinas. En el caso de la prueba de satelitismo es una de las pruebas más utilizadas para Haemophilus influenzae y se basa en la siembra de la muestra sospechosa en agar sangre y se realiza una estría en perpendicular con una cepa de Staphylococcus aureus. Esa placa se va a incubar a 37 grados durante 18 o 24 horas y una vez pasado ese tiempo, si la colonia
de Haemophilus crece en las proximidades de la estría de Staphylococcus aureus como una especie de satélite, la prueba es positiva. Esta prueba se hace para evidenciar la utilización de Haemophilus influenzae del factor 5, el factor NAD, que es liberado por la estría de Staphylococcus aureus. Es más que nada para ese motivo. En el caso de las porfirinas, el objetivo es el mismo, ¿sí? Evidenciar el consumo de Haemophilus influenzae de estos factores. Luego de las pruebas bioquímicas se va a realizar el antibiograma, donde se va a tratar de identificar cuál es el perfil antibiótico de la bacteria que esté implicada en este caso, y también va a orientar hacia un tratamiento antibiótico. Dentro de los métodos directos se encuentran también la detección de antígenos, donde la prueba que es más utilizada es la aglutinación por partículas de látex. Esta prueba se utiliza mucho porque permite identificar hasta nivel de serogrupo, tanto en el caso de Neisseria meningitis como en el caso de Haemophilus influenzae tipo B. Otras de las pruebas que se realizan pueden ser de ELISAs, inmunocromatografías y dot plot. Otro de los métodos directos es la detección de material genético y lo que más se utiliza es la PCR múltiple en tiempo real para buscar Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B y Neisseria meningitis, es decir, las 3 bacterias más relevantes en infecciones del sistema nervioso central. Pasando a los métodos indirectos, la muestra de elección va a ser siempre el suero, ya que en estos métodos nosotros buscamos anticuerpos, en específico IgM e IgG, y se va a realizar por las pruebas de ELISA y las pruebas de anticuerpos bactericidas. Los métodos indirectos generalmente se utilizan para saber si el paciente presenta la vacunación o no, o si en el caso de que no la presente, completarla como corresponde con el calendario nacional de vacunación. Para ir finalizando con la clase de hoy, quiero que nos quedemos con algunas ideas centrales. Tanto Neisseria meningitis como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae tipo B son patógenos de gran relevancia en las infecciones del sistema nervioso central, especialmente en población pediátrica, en adolescentes y adultos jóvenes. Neisseria meningitis y Haemophilus influenzae tipo B son bacterias que pueden colonizar la nasofaringe de forma asintomática, pero sin embargo en determinadas circunstancias pueden atravesar la mucosa, ingresar al torrente sanguíneo y producir enfermedad invasiva, como por ejemplo meningitis. Los cuadros que generan estas bacterias son de urgencia infectológica, ¿sí? Porque tienen una elevada morbimortalidad si no se instauran medidas diagnósticas y terapéuticas de manera precoz. Por esto es muy importante el reconocimiento clínico temprano y el inicio inmediato de tratamiento antibiótico para mejorar el pronóstico del paciente y reducir secuelas en niños. Además, no debemos olvidar la importancia de la quimioprofilaxis en todos los contactos cercanos. Y una de las principales y más importantes conclusiones de la clase de hoy es que estas bacterias generan enfermedades que son inmunoprevenibles. Es decir, la vacunación ha demostrado una reducción significativa en la incidencia, en la mortalidad y en las complicaciones. Por esto es muy importante la vigilancia epidemiológica y el cumplimiento del calendario nacional de vacunación, ya que constituye los pilares esenciales para la prevención de estas infecciones. Damos por finalizada la clase de hoy de bacterias que afectan el sistema nervioso central. Muchísimas gracias por su atención y les dejo una diapositiva con bibliografía por si quieren consultar para más información.